estaba en una época donde si dormía 2 horas por la noche me daba por bien servido. Merkeo entra en una situación difícil de financiamiento. Para tratar de asegurar el financiamiento de esta empresa, tratar de hacer una IPO. Mucha gente criticó eso tremendamente. Llega un punto donde le digo a mi esposa, puta, quizás deberíamos considerar, simplemente mientras todo se soluciona, irnos a vivir donde mi mamá. A nosotros nos cambiaron la chapa a la oficina por falta de pago. Yo, pasándola mal, no pudiendo pagar ni siquiera mi arrendamiento de la casa, y veía un huevón diciendo, levante $322 millones a una valoración de 10 billones. Yo como fue puta. Este no es otro podcast de emprendedores perfectos y exitosos. Si usted se ha quebrado, lo han despedido o se compara constantemente con otros, este podcast es para usted. Bienvenido a Unfocable. Bueno, con nosotros Felipe Osa. Feli, muchas gracias por aceptar la invitación a Unfocable. Un gusto y gracias por la invitación, tocayo. Este episodio me tiene muy emocionado porque yo creo que es una historia que todos conocimos, o muchas personas que estamos en este ecosistema emprendedor, y es la historia de Merkeo. Merkeo fue una compañía fundada en 2017, llegó a operar en Colombia, Brasil y México, levantar más de $80 millones y en su pico tener más de 1.300 empleados. Y desafortunadamente en 2025 decidieron cerrar su compañía luego de haber operado casi 8 años. Así que quédense en todo este episodio y aprendamos juntos de todas las cagadas, caídas que hubo en Merkeo y por qué decidieron cerrar. Empecemos. Qué bueno tenerte acá. Y Felipe es una de estas personas que tiene una carrera como parece perfecta. Felipe arranca su colegio, luego hace un MBA en Wharton, luego haces carrera de consultoría y luego llegas al mundo de las startups o startupero, que es una palabra que te fascina. Algo así. Sí, la odias más bien. Yo creo que esa palabra perfecta, yo diría más bien perfectamente imperfecta, Okay. mi carrera, porque está llena de imperfecciones. Y bueno, creo que eso es de lo que venimos a hablar acá, así que Para eso te traje. muchas gracias por la ¿Por invitación. qué odias la palabra startupero? Porque creo que encasilla a las personas en un molde de lo que se espera que deben hacer, cómo deben hablar, cómo deben tomar decisiones, ¿no? En el ámbito de negocios. Entonces se popularizaron un montón de libros de cómo se tiene que superescalar, move fast and break things. Y yo no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Y hay evidencia de algunas cosas que funcionan, pero no todo tiene que seguir ese molde. Y siento que de alguna manera esa palabra terminó encapsulando a las personas en que tiene que ser así. Si usted quiere participar del mundo del emprendimiento, usted tiene que actuar así, comportarse así, hablar así. Yo creo que hay muchas maneras de llegar al mismo punto. Me gusta. Entonces, Felipe, startupero. No, y pues Felipe, una de las razones por la que quisimos invitarte es porque tú fuiste una de esas cabezas detrás de todo el proceso de Merkeo, desde la construcción, pero al final fue el que estuviste como capitán hasta que el barco se hundió. Pero más allá de toda esa historia, los números y toda tu carrera, pues finalmente acá hay un hombre que tuvo que vivir crisis, afrontarlas y sobre todo tomar muchas reflexiones en su vida para pasar estos procesos. Entonces, Feli, de nuevo, muchas gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Vamos a empezar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿A la expectativa? Con toda quizás una salvedad respecto a Merkeo, yo no llegué en la etapa temprana de Merkeo. De hecho, yo llegué cuando ya existía una construcción, una plataforma muy robusta, y tuve el beneficio de construir sobre lo ya construido, que era algo espectacular. Entendemos, pero qué mejor que tú para que nos cuentes esta historia, cómo llegas a ser CEO de Merkeo, ¿sí? Y sobre todo, cómo llegas a ser CEO, pero cómo fue ese momento en que estaba saliendo el fundador CEO y entras tú, que me imagino con un plan de vamos a crecer hacia este lado, pero también una señal tal vez contraintuitiva de que el fundador y CEO ya no seguía. ¿Cómo fue ese momento y cómo llegas a esa etapa en Merkeo? Nada fácil. De hecho, la historia va un poquito más atrás, porque yo entré a Merkeo por Miguel, por el fundador y CEO en ese momento. Yo estaba antes en domicilios.com y como muchas otras empresas durante la pandemia, Merkeo explota. Miguel, siendo uno de los fundadores de domicilios.com, en su momento me llama y me dice, oiga, esto está creciendo un montón, me han hablado muy bien de su trabajo y demás, me encantaría que se una conmigo a seguir construyendo esto. En ese momento nosotros habíamos anunciado que vendíamos domicilios.com a iPhone, pues era una fusión, pero entregamos control. Entonces,
para mí era un buen momento en pensar en siguientes proyectos, pero yo le dije a Miguel, yo no estoy listo. Yo no soy capaz de soltar este barco hasta que no quede en buenas manos. Y eso empezó a una conversación, un cortejo, llamémoslo así, pucha, que duró casi un año. Mientras la SIC aprobaba la fusión de iFood y domicilios.com, Miguel y yo hablábamos constantemente, vea lo que está pasando. Él vino a mi casa un par de veces, conversábamos de qué quiere hacer, qué estilo de vida quiere vivir, qué quiere construir con eso. Fuimos a las bodegas, en fin, finalmente la SIC aprueba la fusión. Yo entrego las riendas de domicilios.com y le digo, estoy listo. Ahí entro en un rol, digamos que su mano derecha, llevando la operación del día a día. En ese momento estábamos en 3 países. ¿Qué año era? 2021, como junio de 2021, en el momento en el cual el mundo empezó a cambiar la dinámica del mundo de startups, del mundo de capital de riesgo, de los ciclos de financiamiento. 9 meses después, Merkeo entra en una situación difícil de financiamiento, que básicamente termina en que Miguel decide dar un paso al lado, que obviamente en algunos medios y demás, por buscar clics seguramente, contaron historias que no eran. Miguel no lo sacaron, decían que lo sacaron porque no sirvió el negocio de Falabella. Eso no es cierto. Miguel dio un paso al lado. En ese momento la junta directiva me dice, hombre, acá tenemos que darle un giro grande a este negocio. Entendemos que usted ha hecho esto antes y queremos, para tratar de asegurar el financiamiento de esta empresa, tratar de hacer una IPO, que mucha gente criticó eso tremendamente. Sí, me acuerdo. Usted asume el reto. Yo hablé con Miguel, yo le dije, Miguel, usted debería hacer esto. Me dijo, yo ya acabé este capítulo, tome usted las riendas. Entonces yo digo a la junta, pues vea, este sería mi plan de cómo hacer esto, vamos adelante. Yo les dije, yo le he dado un giro a los negocios en el pasado, operativamente, yo nunca he intentado hacer una IPO. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y así es como empieza realmente esa historia mía con Merkeo como CEO. ¿Y cómo llegan a ese plan de, estando en un momento complejo, jodido, de transición del fundador CEO, seguramente complicaciones financieras porque no habían asegurado esa ronda, a decir, vamos a hacer una IPO? Que normalmente la IPO sale de la idea cuando usted está rompiéndola, pero es que acá estaban, no sé si rotos, pero seguramente no estaban rompiéndola a trazar el camino a la IPO. No, una decisión tremendamente racional con una apuesta no común, fuera de lo común, que yo creo que poca gente la sabe y quizás por eso en su desconocimiento hubo mucha crítica. Nosotros veíamos, y eso fue a nivel junta directiva, se veía que el mercado de capital de riesgo se estaba secando completamente. Y no solo eso, sino que en la vertical de tecnología de supermercados de Latinoamérica, o sea, tremendamente específico, se estaba yendo en picada, completamente en picada. Entonces nosotros decíamos, levantarle plata a esta compañía, creemos que va a estar tremendamente difícil, por no decir casi imposible. Pero creemos genuinamente que tenemos una propuesta de valor, una tecnología que nuevamente yo no la construí, yo llegué cuando ya está construida, es una mega tecnología que ofrece una experiencia de cliente fascinante. Para quienes usaban en ese momento Merkeo, realmente nosotros creíamos no había nadie más que ofrecía una propuesta y una experiencia tan espectacular. Entonces decíamos, esto tiene razón para tratar de sobrevivir. Pero en ese momento era una empresa gigantesca, una estructura operativa muy grande y demás, necesitaba caja. El mundo de capital de riesgo privado no iba a ser. Entonces existía un mundo en el mercado público para empresas específicamente como esta. Y no iba a ser el IPO de Nubank. No iba a ser un IPO que salía en la portada de Forbes. Y eso no nos interesaba. Es un IPO chiquito, a una valoración muy reducida, con un levantamiento de capital bajo, con la única intención de poderle conseguir caja a esta compañía, porque creíamos que ameritaba que siguiera viviendo. Entonces, ¿Eso iba a ser en la bolsa de Estados Unidos o en Colombia? En Nasdaq, exacto. Y existe un mercado que se llama Microcap IPOs, y existen inversionistas que invierten en este tipo de compañías. Entonces, no fue una decisión de, es el momento de cash out para un montón de gente, no. Era una decisión de sobrevivencia para la compañía porque no veíamos otro camino en el corto y mediano plazo de financiamiento privado. Y eso fue lo que nos llevó a tratar de hacer la IPO. ¿Y en qué momento no funcionó? Solo para aclarar, IPO es la salida a bolsa de una compañía, por si alguien no lo... Exacto.
Entonces, en ese momento que yo tomé las riendas, me enfoqué en dos cosas: números y operación. Entonces, bajamos de 60% costo operativo como a 22, margen bruto del 8% al 19%. Cerramos operaciones que, digamos, que no tenían un buen camino a corto y mediano plazo. Reestructuramos mucho la manera de operar la compañía, de ofrecer los servicios, etcétera, etcétera. Y el segundo era reestructurar la compañía corporativamente en cuanto a su gobernanza para poder hacer este IPO. Cuando uno piensa operar de manera pública, los entes reguladores son tremendamente estrictos en el flujo de información, la información que uno comparte, los reportes, la toma de decisiones, comités de gobernanza, y eso no es fácil. Entonces, durante los primeros 6, 7 meses me dediqué a esas dos cosas, salir a la compañía en esos dos rubros. Nosotros le apuntamos a hacer el IPO en 6 meses, era algo nuevamente muy rápido, muy funcional, pero desafortunadamente uno no controla todo en la vida y estamos en un ambiente donde el mercado bursátil estaba totalmente caído. No habían IPOs, no había salidas a bolsa. ¿Esto era que 2023? 2023, Q1, entrando Q2 2023, y llegamos a abril 2023, que ahí empezó una crisis grande en la cual los banqueros nos dijeron: vea, nosotros los podemos sacar a bolsa, es decir, los números y la historia que tiene esta empresa nos dan para hacer un roadshow y conseguir inversionistas, pero la valoración y el monto que vamos a poderle traer a la compañía es muchísimo menos de lo que inicialmente creíamos. Y cuando ya uno ponía todos esos números en el rompecabezas de lo que estábamos tratando de hacer para que la empresa perdurara, No, ya no hacía sentido. Entonces, nos tocó tomar una decisión terrible, muy consciente, que fue, después de 6 meses de apuntarle a esto y de matarnos por llegar allá, de sacrificar 50.000 cosas, cancelé mi luna de miel 3 veces, mejor dicho, a nivel personal, todo lo que uno suele sacrificar cuando le apuesta a algo y le cree a algo, nos tocó decir: cancelamos esta vaina. Y no solo cancelamos esta vaina, sino que no tenemos en este momento un plan B definido. Uf, y ahí empieza, yo creo que la peor crisis que vive Merkeo y yo a nivel personal. claro, entonces nunca salieron al IPO, nunca intentaron hacer el IPO y en ese momento no fue solo el momento de decir no hay IPO, pero vamos por un camino B o C, sino probablemente era el inicio del fin. Tal cual. Nosotros llegamos en este proceso, uno trabaja mucho con el ente regulatorio de Estados Unidos, que se llama la SEC, el Securities and Exchange Commission, y uno básicamente hace un reporte, que es como la carta de presentación, se llama el F1, que es un documento muy largo en el cual uno se presenta a los inversionistas. Esta es la empresa, este es el modelo de negocio, así hacemos plata o no hacemos plata, a eso le estamos apostando, este es el valor agregado, este es el diferencial, todo eso. Y el ente regulatorio lo revisa y ellos deben velar porque el posible inversionista tenga toda la información que necesita para tomar una decisión. Entonces ellos a uno le van botando correcciones. Y hasta que ellos no le dicen luz verde, uno no puede hablar con inversionistas. A nosotros nos quedaba una corrección. O sea, ya habíamos recorrido el 99.9% del camino Claro. para hacer ese roadshow cuando nos tocó decir cancelado. Claro, jodido. Oye, Felipe, me surge una duda, pues también en mi sombrero de emprendedor, porque no, yo me acuerdo de esa noticia y mucha gente decía, pero Mercado, si está jodido, vas a ir a IPO, pero también había como mucha emoción, pues de que otra compañía colombiana saliera a bolsa. No sabía lo de los microcaps o microcaps o whatever, porque siempre uno piensa en un IPO Claro. como el de Nubank, pero ¿cuáles como los mínimos que una compañía puede llegar a salir a hacer un IPO? Como para Sí. fundadores que nos estén oyendo y digan, oiga, estoy en un momento en que no puedo levantar capital de fondos o no quiero. Esto es una opción para una compañía que vende mínimo cuánto, levantar cuánta plata, a qué valoración, danos ahí la luz. El reto grande, y nuevamente no es una decisión para tomar ligeramente, el proceso de tratar de sacar una empresa pública es tremendamente costoso. Uno, en cuanto a abogados, auditores, y estamos hablando de millones de dólares, y desde luego muy demandante en tiempo y energía. Y hay un argumento muy válido que dice: pucha, es que por el beneficio de lo que usted puede conseguir financieramente,
usted le va a quitar el foco al CEO, al equipo gerencial, y es muy demandante. Yo en ese momento estaba jugando 3, 4 roles a la misma vez, 3, 4 sombreros y trabajando 24/7. Entonces, nuevamente, nuestra decisión era una decisión muy racional, muy específica a tratar de salvar la empresa. Son empresas que suelen salir a valoraciones de $100 millones, $80 millones, $70 millones, suelen levantar 6, 10, 15, 20 millones de dólares. Entonces, nuevamente, no es lo que sale en Forbes y que es sexy, pero cumple un rol dentro del mercado, ¿no? Y existe un mercado para eso. Claro, buen punto. Para eso se levanta una serie C de $10 millones y no me toca hacer pues todo esto. Ahora llegue a una serie B, C y logre levantar esa plata, ¿no? Suena más fácil de lo que Es el punto. Y nosotros veíamos que no iba a ser posible para esta compañía en esta industria, en Latinoamérica, ¿no? En ese momento. Oye, ¿cómo fue todo ese proceso para ti? Porque entonces llegas a este rol de CEO, listo, con la visión de vamos a ir a hacer este IPO. Trabajas como un berraco esos 6 meses, cancelas la luna de miel 3 veces y luego no sale. Pero entonces luego, o sea, ahí parecía ya una crisis bastante grande, pues a nivel compañía, personalmente, pues no quiero saber cómo manejaste eso con tu esposa porque tuvo que haber sido una renuncia muy fuerte. Pero luego de ese momento, ¿qué? Y seguir ahora, ¿cómo manejaste ya a nivel personal tú todo este proceso de crisis? Yo de alguna manera siempre he sido terco, para bien y para mal. Y había gente que me decía, oiga, pero usted no fundó esta compañía, usted no es dueño de la compañía. Sí, yo tenía unas acciones prometidas si salía la empresa adelante, suelte esto. Y yo decía, pucha, yo por lo general cuando me muevo a alguna empresa, tengo equipo que me traigo, que me sigue por el hecho de que yo voy para esa empresa, ellos están acá. Yo cuando asumí las riendas, recibí un dinero de unos inversionistas que están confiando en mí. Yo decía, no puedo simplemente soltar esto, no puedo existir en este momento. Y además sabiendo que sí teníamos un producto y una propuesta de valor a la cual yo le creía ciegamente que tenía un diferencial gigantesco. Y con un giro que yo veía desde muy temprano y era entrar en retail físico. Yo veía una oportunidad Claro, y para una lanzar las tiendas, ¿no? Eso va mucho más adelante. Para llegar allá hubo como 2 crisis más. Pero entonces este segmento es yo creo que lo que más de los meses en donde yo más aprendí en mi vida, porque llega un buen día en abril y me dice el director financiero, no tenemos para pagar la nómina, no nos alcanza para pagar la nómina. Porque para ese momento nosotros íbamos a haber hecho el IPO y ya íbamos a tener un flujo de caja adicional. Entonces, para la nómina. ¿Cuánto nos queda? Tanto. ¿Qué podemos vender? Venta de garaje, hágale. ¿Cuánto nos alcanza? Pucha, 20% de la nómina. Señores, ¿quién está pasando por algún problema de salud? Listo. Esa seguridad, nosotros ya le pagamos, el resto no. De abajo para arriba, los que menos ganan, ¿qué alcanzamos a pagar? Tan. Alguien que tenga una crisis familiar excepcional, a eso les paga. Dígale eso a todo el mundo. ¿Cuántos No, empleados habían ahí? Había como 600 empleados entre Colombia y Brasil. Deje pagar proveedores. Y entonces ahí es donde empiezan, por desconocimiento, por falta de información, por maldad, por lo que sea, los comentarios atacarlo a uno, ¿no? Proveedores, usted es un ladrón, usted tiene la plata y no nos quiere pagar. Créame, no tengo la plata para poderle pagar. Incluso algunos empleados emocionalmente pasando momentos difíciles, pucha, usted está protegiendo a los inversionistas. Y eso se mezcló incluso a nivel inversionistas. Pucha, usted está quebrando la compañía. Uno haciendo hasta lo mejor que puede y en eso creo fielmente. Creo que mientras uno haga lo mejor que puede con el conocimiento que tiene, con las herramientas que tiene, que digan lo que digo. Pero yo estoy metiendo la mejor ficha y si no cree que soy la mejor persona, pues cámbieme. Y si no me cambias porque sí piensa que soy la mejor persona para esto. Y eso me junta con que a nivel personal, entonces yo me había casado en junio del 2022, entonces estrenando matrimonio. No, bienvenido. Uno cómo se va, ¿no? Uno cómo se va a luna de miel cuando la empresa estaba viviendo, o sea, que yo ahí huevón en la playa leyendo un libro mientras la empresa, imposible. Entonces cancelé una vez, amor, yo creo que para dentro de tantos meses
se va a destrabar esto y es mi apuesta, es lo que estamos hablando con la junta directiva. Y no se destrababa, entonces cancelé otra luna de miel. Obviamente, si yo no tenía para pagar la nómina, pues el último que me iba a pagar era yo. Entonces pasa el primer mes, pasa el segundo mes, pasa el tercer mes, pasa el cuarto mes. Empiezo a, obviamente, gastarme todos los ahorros que yo tenía, ¿no? Llega un punto donde le digo a mi esposa, fue puta, quizás deberíamos considerar, simplemente mientras todo se soluciona, irnos a ver donde mi mamá. Y es eso, 35, 36 años, recién No es pero nos vamos, Pues todos años creo que me debió haber dicho, pero puta, estoy todavía en el año de garantía, de puta, ya está en el año de garantía, devuélvame mi independencia. Me senté con el dueño de la casa que estamos alquilando y le dije, oye, yo creo que quizás nos vamos a tener que salir de acá. Y como es la vida, que suele juntar un montón de cosas, estábamos tratando de quedar embarazados y tampoco podíamos. Y empezamos un proceso de fertilidad que esos procesos son durísimos. No quedamos embarazados una vez, perdemos el bebé. Entonces, esos 4 o 5 meses terminan siendo un valle en el cual todo se me vino encima. Y donde como un ser humano que soy, ¿no? Por eso digo, en esa carrera, en esa vida perfectamente imperfecta, puta, todo se empezó a desmoronar. Preguntas por todos lados, marica, yo sí soy el que debería estar haciendo eso, yo sí soy capaz de hacer esto. Me enamoré de esta mujer, estamos construyendo una familia, pero tampoco estoy logrando hacer eso. Y entonces todo eso termina en un ámbito mental, espiritual, que para mí siempre ha sido muy importante. Yo llevo, no sé, 10, 15 años meditando, trabajando mucho ese lado mío desde hace muchos años. Y entonces yo decía, puta, llevo haciendo todo esto y no me sirve para nada, ¿no? Entonces hice el curso de Joe Dispenza, hice el curso de no sé qué cosa, el arte de vivir lo uno, lo otro, medito todos los días. Y aún así, todo vuelto medio, tengo la nariz por fuera del agua, ¿qué es esta mierda? Sí. Hasta que un día dije, no más, ¿no? Como no más, no más, no más, este camino y esta mentalidad tan racional, tan controladora, me va a desbaratar a mí, va a desbaratar mi salud, va a desbaratar mi matrimonio y definitivamente no va a ser lo que me da la energía y la creatividad de tratar de salvar esta vaina. Porque si salvamos esta vaina no va a ser por un camino normal, tradicional, fácil. Va a ser encontrando agua debajo de las piedras, estirando todo, ¿no? Y bueno. ¿Y cómo lograron pagar la nómina después? Porque ahí no se acabó el cuento. No. Entonces, esa yo creo que es el momento para mí donde hay un giro gigantesco en esa historia de mercado y también en mi vida personal en cuanto a cómo yo empecé a ver negocios, mi rol como líder y demás, porque es que fue tan duro que yo dije, puta, la vida no puede ser así. Y si yo aspiro a cada vez más tener empresas, crear empleo, liderar equipos, idealmente cada vez más grandes, yo estaba en una época donde si dormía 2 horas por la noche, me daba por bien servido. Estrés al tope. No, qué locura. ¿No? Entonces, yo un día dije, no más, esto no puede ser así. Una solución, entonces Merkeo construyó una tecnología espectacular y veíamos una oportunidad de vender una licencia. Y yo venía negociando con un grupo muy grande y finalmente logramos cerrar ese negocio, les vendimos una licencia a la tecnología y eso me dio suficiente oxígeno para reorganizar nuevamente el equipo, desatrasarme en nómina y apostarle al siguiente capítulo que fue el tema de tiendas físicas. Listo, ahí alineamos el oxígeno de la compañía, pero yo sí quiero entender, tú dijiste en algún momento no más y voy a dar la vuelta a esto, pero a nivel personal y emocional. ¿Qué pasó en ese momento? Porque es que cuando yo te oigo, yo he sufrido también todas esas vainas. Dormir 2 horas, no he llegado a aplazar mi luna de miel, pero también he aplazado muchas cosas familiares, tener que decirle a los proveedores no tengo plata para pagar, a los empleados no pagarme a mí mi sueldo y eso es muy jodido, es una mierda. Pero yo lo hacía siendo el fundador de la compañía, el socio mayoritario, pero es que me tocaba, o sea, un poco yo ahí no elegía, sino, pues, claro, usted fundó esta vaina, Sí. responda por esto y hágale. Porque un poco cuando yo te veía tú hubieras podido elegir no hacer eso. O sea,
un poco era, incluso Miguel dio el paso al lado, pero tú decías, ahora te toca comerte toda esta vaina. ¿Qué te mantenía ahí? O sea, lo más fácil, y sí, dijiste la terquedad y todo, de responderle a los inversionistas, pero es que de todas maneras siento que vivías mucho mierdero para estar como un empleado con unas potenciales acciones y un sueldo, pero el estrés supera la oferta. No sé si me explico. 100%. Ojo, el beneficio que yo esperaba de sacar adelante la compañía era tremendo, Ya, desde luego. Entonces, tampoco estaba haciendo eso, ya un upside ahí importante. exacto, por obra y gracia, ¿sabe? Como por caridad tampoco. Había un componente financiero muy interesante que se hubiera materializado donde la historia de Mercado hubiera salido adelante. Pero nuevamente, mucha gente me decía, "Ah, huevón, Sí, claro, cero sexy. O sea, ese no era el CEO sexy. sí, exacto, esto no es la historia bonita, eso no es No. lo glamuroso". Y yo veía una combinación de, juepucha, yo humildemente creo que yo soy bueno para estas situaciones, creo que lo soy, hay un upside grande, hay un sentimiento de lealtad frente a los que me rodearon cuando yo decidí asumir este reto. Y, y yo creo, mi papá desde chiquito nos decía una frase mucho, el que persevera alcanza. Y de ahí yo creo que viene esa terquedad, que yo decía, puta, pues vencerse a la primera, a la segunda, a la tercera, pues no, tampoco, ¿no? Como que uno tampoco puede andar como un chinito ahí malcriado de, no me gustó, no salió como yo quería, entonces dejo a todo el mundo botado. Y una mezcla de todas esas cosas es lo que me mantuvo ahí. Y Feli, ¿cuál fue, qué hiciste, pero ya como puntualmente y herramientas prácticas? Porque entonces decías que ya llevabas en el camino como espiritual de meditación 15 años, o sea, no era algo nuevo para ti, y aún así esa vaina parecía que no funcionaba. Pero dices que hubo un momento en que dijiste, puta, no más, y voy a cambiar, voy a darle la vuelta a esto a nivel personal. ¿Qué hiciste? Y como cosas muy tácticas que tal vez le pueda servir a la gente que nos está oyendo y que puedan estar en momentos parecidos. Pucha, lo voy a decir, pero es un poco irónico porque lo que me costó a mí internalizarlo fue justamente lo que me hacía falta. Yo llevo muchos años trabajando con coaches, psicólogos. Yo creo que todo el mundo debería tener su red de apoyo y a mí nunca me dio pena decir yo voy a psicólogos, yo voy a energéticos, yo voy a todo. Y mi coach me decía mucho porque yo llegaba a las sesiones semanales, puta, me leí este libro, está fascinante y entonces uno tiene, no, y estoicismo, y entonces uno no controla lo que pasa en el mundo, sino cómo reacciona y chévere. Y él me decía, oigan, usted acá lo tiene muy claro, pero ¿dónde vale es acá? ¿Dónde vale es acá? Que usted visceralmente entienda lo que está diciendo y lo que tiene acá. Visceralmente, intuitivamente, sepa soltar. Y el gran cambio que en ese momento, y fue un día específico que me desperté hecho pedazos de todo lo que me estaba espichando en ese momento, que dije, "De puta, me lo han dicho 50.000 veces y no lo he sabido hacer, pues a eso lo voy a trabajar el resto de mi vida. Hacer que todo lo que yo sé acá, realmente esté acá". Y entonces eso me llevó a de verdad empezar a ver todo desde una perspectiva muy diferente. Ejemplo, pues pucha, entender, pero entender acá que uno es completamente insignificante para el mundo y que los problemas de uno son completamente ínfimos. Y entonces, cuando yo estaba en esa crisis sin poder pagar tal, y uno como que esperaba, puta, que todo el mundo estuviera preocupado por mí. Y qué va, weón, el sol seguía saliendo y se seguía metiendo por donde era y los paros seguían volando y los doctores seguían operando y mis vecinos seguían en su día a día y les importaba un carajo, ¿no? Y uno a veces por el ego propio de cómo se cría, cree que es que uno es el centro de este berraco universo y no lo es. Entonces, ese fue un giro y cuando yo logré aceptar eso, puta, fue como si me quitara un peso gigantesco de mis hombros. Juepucha, entonces no soy tan importante. Y si esta empresa sale adelante o no sale adelante, no es tan importante. Para el 99.99% de este mundo, para adelante y para atrás y presente, no es importante. Y es más, para los mismos inversionistas sí van a perder plata, Para pero es muchos, parte de la ecuación y lo van a volver a intentar. eso lleva a otras ideas que empecé a internalizar como, puta, las cosas son como son, no son como yo quiero que sean. Y que nuevamente, uno lo lee, uno lo escucha, pero uno no lo vive.
Y yo crecí siempre en esa carrera, entrando a esa universidad que quería y a esta compañía constructora que quería, queriéndolo controlar todo, teniendo un plan. Y a mí siempre me ha funcionado si yo trabajo lo suficiente, si yo soy estructuradamente lo suficiente, llego. Y acá empezó a haber un montón de situaciones en las cuales yo decía, "Pues, puta, no puedo quedar embarazado. Mi esposa no puede quedar embarazada. Estamos haciendo todo lo posible por sacar esta empresa del hueco en el que está y por eso de razón no está saliendo". Y ojo, no es porque habrá algún odioso que dice, entonces ya le está echando la excusa de por qué se quebró. No, eso no se trata. Yo creo fielmente en que uno se hace matar por lo que cree y trabaja día y noche y sacrifica lo que tenga que sacrificar. Pero hay una cierta libertad gigantesca en aceptar que uno lo controla todo y que mientras yo trabaje de buena fe y le meta el cuerpo y alma a esta vaina y sea justo con mis empleados y sea honesto con mis inversionistas, si al final no sale, pues puta, va a estar bien, va a estar bien. Y ese fue como, y me alargué un poco, pero eso fue lo que ese día, como que dije, puta, no más. Y desde entonces eso es mucho lo que he venido trabajando. Pero me gusta la respuesta porque al final es muy simple. O sea, mira que no fue una nueva táctica de meditación, ni un nuevo libro, ni un nuevo terapeuta, sino un poco es, no sé, interiorizar eso. Y mi hermana también está en todo este camino espiritual y de crecimiento. Me habla últimamente de la terapia somática. Es, uno puede saber todo, tener los conocimientos, pero hay que sentirlo. Hasta que uno no lo siente. Yo la veía el otro día y ella se hacía así, yo enloqueció esta vieja. Chistoso. Pero es como, ¿qué está sintiendo usted en su cuerpo? Si todavía sigues acá es porque algo de esta historia verdaderamente te tocó. Este espacio existe por gente como tú, los que lo intentan, se equivocan y siguen buscando sentido. Suscríbete a Unfocable, síguenos en nuestras redes, síguenos también en Spotify, en LinkedIn y TikTok como @losunfocables. Y ayúdanos a que más personas entiendan que el fracaso no es el fin, por el contrario puede ser el inicio que necesitabas. Oye, tocayo, pues ahora digamos que eres una persona que has estado ahí en el caos, no le tiene miedo al caos. ¿Volverías a aceptar ser CEO de Mercado? Sin duda alguna, sin duda alguna. Me encanta. Pero acá en Unfocable aprendemos de las cagadas y creo que tú eres un tipo muy abierto para eso y entras en compañías en caos y les das la vuelta o por lo menos haces todo lo que se pueda para hacerlo. ¿Cuál fue tu primera gran cagada en Merkeo? En ese proceso que tú hubieras dicho, puta, acá yo la cagué. Claro, con la información que uno tiene hoy en día, uno Claro. dice, ¿no? Es más fácil. La información que uno tenía en ese momento era difícil verlo, pero la oportunidad de utilizar la tecnología construida para entrar en el negocio físico de retail era gigantesca. Y desafortunadamente por prioridades no lo terminamos haciendo. ¿Eso eran las tiendas? Eso eran las tiendas, habían dos caminos. Una era montar una vertical SaaS enfocada en retail físico, justamente, y la otra terminaron siendo las tiendas. Y teniendo hoy la información que desde luego tengo, hubiera hecho ese reenfoque del dinero y del tiempo mucho antes. Ya, si te entiendo, lo hicieron después, pero pues ya seguramente no había la misma gasolina, oxígeno, pero hubieras adelantado entonces el plan físico para Merkeo. Claro, hubiera utilizado inversión que recibimos en su momento para hacer la IPO o lo que sea, para lanzar esta unidad de negocio nueva. Claro, igual por el retrovisor, todos somos más inteligentes, ¿no? Evidentemente. ¿Cuándo deciden cerrar Merkeo? Porque entonces sí te entiendo, ¿cuántas tiendas físicas llegaron a tener? 4, 4. ¿Y funcionaban? súper bien. O sea, el modelo funcionaba. ¿Y en qué momento toman? No, mentiras, no nos adelantemos ahí. No nos adelantemos a ahí. Tengámoslo porque quiero llegar allá más adelante. Felipe, vamos a entrar en una etapa ya más tuya. Y acá siempre hablamos de cuál es el momento más unfocable que hemos vivido en la vida. Hemos hablado mucho del tema de mercadeo, pero acá puede ser un tema de mercadeo laboral, profesional, personal. Y ese momento unfocable es el momento más jodido que hemos vivido en nuestra vida, un momento en el que tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no voy a salir de esto, dudas de tus capacidades, dudas de ti mismo, seguramente te harás muchas preguntas para ti y para el mundo. ¿Cuál ha sido ese momento más unfocable de tu vida? No, pues más que el que te acabo de contar, imposible.
Toca retroceder y quizás me adelanté a tu pregunta. Este fue un periodo en el cual me cuestioné todo. Mi derecho a liderar empresas, mis capacidades para liderar negocios, para liderar equipos, para atraer talento, para responderle a inversionistas, para manejar mi propia cabeza. El momento más enfocado de mi vida, sin duda. Uy, carajo. ¿Y cuánto duró? Como 5 meses total. Creo que te llevas el récord de el momento unfuckable más largo de nuestros invitados, Duro. porque normalmente un momento unfuckable es más cortico, Sí. pero tú esos 5, o sea, fue una paridera, seguramente con muchas cosas buenas y todo, pero pues Sí, quizás además con lo que no fue chévere, que fueron 4 o 5 meses de mal en peor, ¿no? Entonces el primer mes logramos pagar el 20% de la nómina, hacer una venta de garaje, pero el segundo mes pues ya no había venta de garaje que vender. claro. A nosotros nos cambiaron la chapa a la oficina por falta de pago. No, En Brasil, el sindicato nos empezó a montar huelgas. Gente de mi equipo y yo empezamos a recibir amenazas anónimas. Y cada vez se iba agrandando esa bola de nieve. Bueno, oye, algo que me quieras contar que te haya ayudado a no colapsar completamente y a salir de eso, aparte de lo que ya me has contado, ¿crees que hay algo más que te ayudó? yo siento que estos procesos, los aprendizajes más grandes son humanos. Sí, siempre tocas el postmortem, qué puede haber hecho diferente, qué se puede mejorar en el negocio, pero si uno no saca unos aprendizajes grandes humanos, creo que desaprovechó realmente esa crisis. Y para mí uno de esos grandes aprendizajes es que uno no está solo y que uno no puede hacer las cosas solo. Y, y para mí hubo dos anclas tremendas en todo este proceso. Uno fue este coach, que además me dijo, mientras usted no vuelva a cobrar un salario, usted no me paga a mí. Y la otra persona, desde luego, fue mi esposa, que cuando me senté con ella le dije, amor, pucha, quizás deberíamos considerar vivir unos meses donde mi mamá tenía todo el derecho a decir, usted está loco, como, puta, yo no, como, y me dijo, pues puta, pues es lo que tenemos que hacer, lo hacemos, y seguimos para adelante. Y ella también viviendo su propio proceso de fertilidad y dieta, no puede pretender vivir esos momentos solos y tiene que ser, creo que, tremendamente consciente y agradecido de la gente que lo apoya a uno, porque solo es imposible. Sabes que eso es un común denominador que he encontrado en las respuestas de la gente que traemos. Y me acuerdo mucho, trajimos a Efren Martínez, no sé si lo vi, Claro, para, para como abrir el cerebro y qué hay detrás de construir ese mindset unfuckable. Y cuando le hice esta pregunta, yo estaba esperando que me contestara algo más científico, más táctico de estrategias, y fue, no estés solo. sí. Y ahí coincide plenamente con lo que tú mencionas. Oye, Felipe, mira, vamos a pasar a una siguiente sección y esta sección nos gusta mucho analizar el LinkedIn de las personas, Ajá. porque una de las razones por las que nació Unfuckable, pues precisamente fue para quitar todo ese humo y espuma que hay en LinkedIn de emprendedores perfectos, inversionistas que nunca la cagan, empleados implacables, cuando pues la realidad no es así. Es más, yo creo que en estos minutos nos has dejado demasiado claro lo, lo- el lado no sexy de ser un CEO ya en un extremo. Entonces contigo quiero hacer el postmortem de Merkeo, Ujú. ¿sí? Y para mí, haber hecho el postmortem de Fabric, mi compañía pasada, terminó surgiendo y naciendo Unfuckable. Ujú. Si yo no hubiera hecho ese postmortem, no hubiera nacido, no hubiéramos estado acá sentados. Entonces yo hoy creo firmemente en que cuando uno analiza esas cagadas, esos errores y luego las materializa en aprendizajes, pues ahí hay mucho valor. Creo que el que la caga o el que fracasa y no lo vuelve a intentar, creo que siempre se va a quedar en el fracaso. Y si no lo analiza y no lo estudia, pues no va a aprender de eso. Entonces digo como lo mismo. ¿Te parece? De una. Listo. Entonces, em, a ver, la primera pregunta es, quiero llegar a cuál fue esa causa inicial de la muerte. Y en el caso de Merkeo fue una falla en el corazón financiero, fue un paro en la cultura interna, exceso de adrenalina. ¿Cuál crees que fue la causa inicial y sí, como la ignición del proceso? Financiero y desafortunadamente, como te conté,
fue un común denominador desde que tomé las riendas y desafortunadamente fue algo que no logré, y eso está sobre mis hombros, solucionar de fondo, desafortunadamente. Al final montamos unas tiendas, el negocio online ya era rentable, las tiendas en su curva de maduración iban 6, 8 meses adelante de las proyecciones que teníamos, tremendo feedback, pero necesitábamos financiamiento adicional para continuar. Y estuve un año maleta en mano por toda Latinoamérica y no logré levantar plata. Y ese fue de fondo lo que nos llevó a tomar una decisión que yo creo que fue muy responsable, muy objetiva, muy sensata, y fue cerrar cuando teníamos cómo cerrar bien cerrado. ¿Cuánto vendía Merkeo en su pico, incluso antes de que tú estuvieras o estuvieras, lo que sea? ¿Y cuánto fue lo mínimo que vendió? Llegó a vender 18.000 millones mensuales entre los 3 países, más o menos, y en la crisis terrible, 20 millones al mes, porque 20 como millones estábamos de en pesos. mora de todo, sí, 20 millones de pesos, como debíamos tanta plata, los proveedores no nos daban mercancía, entonces no había que vender. Entonces teníamos una operación completamente parada. Es como si tú llegas a un supermercado y las estanterías están completamente vacías, pues posible vender. Entonces ese fue el punto más bajo, una operación prácticamente parada. ¿Y cuánto fue el máximo del burn mensual? ¿Y cuánto fue el mínimo del burn mensual? Uf, en su momento esta empresa llegó a tener un burn como de 4 millones al mes Ahí sí de dólares. de dólares. Claro, Porque si no, pues hubiera sido otra vaina. y al final estábamos como en un poquito menos de 200.000. Ese fue el punto mínimo. Sí. ¿Y con cuántos empleados? En su pico, ¿cuántos empleados llegaron a tener? O como 1.300 Y pues antes de llegar a y cero, antes llegarás a como 80. 80. Sí. Y ojo, algo que yo creo que es importante, por lo menos en cómo yo veo los negocios, es más empleados no es mejor, De acuerdo, no es mejor. de acuerdo. Que es una pregunta muy frecuente que las personas me hacen y yo entiendo de dónde viene, pero por lo general mi respuesta es, pues le doy el número, pero eso no dice nada. No, porque es que eso termina siendo más un tema de ego. Yo soy el CEO de 1.500 personas, 10.000 empleados en Core, y eso no. 10.000 empleados son 10.000 problemas más. Son, ¿no? Es la nómina más grande. Manejar gente es un gallo. Somos humanos, somos inmamables todos. Entonces, tener más empleados no necesariamente es mejor, para nada. Pero es que mira cómo se desconfiguró. Yo me acuerdo que critico mucho actualmente cuando esa época de hype del Venture Capital y 2021-22, cuando uno iba a uno de estos eventos y era entre fundadores o CEOs, cuánta plata ha levantado y cuántos empleados tiene. Y entre más plata hubiera levantado y más empleados tuviera, más berraco era. Hoy yo lo veo al revés. Entre menos plata haya levantado y menos empleados tenga, quiere decir que tiene un negocio mucho más eficiente. Sí, total. ¿Sí? Total. Ojo, Era el juego de esa época. era el juego, de acuerdo, y creo que todos caímos ahí. Eh, ¿Cómo lidiaste todo este proceso con todas las crisis y todo lo que nos has contado, pero al final tratar de mantenerle la cara a tu gente? Porque tenías que al final mantener la esperanza y la llama viva para continuar. ¿Cómo manejabas eso? Difícil. Mira, conté con la suerte que dentro de mi equipo de liderazgo había un par de personas tremendamente maduras, conscientes, empáticas, que quizás es otro de los bastiones que me ayudan a mí a solventar esa situación, y que digo, uno no puede hacer esto solo. Y si bien yo siempre fui el fiel creyente en poner la cara, no solo a los empleados, a los proveedores, si a mí me pedía un proveedor una llamada, yo iba a esa llamada y yo explicaba qué estaba pasando. A mí me sacaron la W, a mí me tocó poner la cara en todas partes, pero de cara al equipo interno, tener en ese equipo de liderazgo un par de personas clave que si yo no podía estar, ellos me representaban y ellos estaban también tragando todo lo que podía llegar, desde groserías, a llanto, a incertidumbre, a miedo. Eso fue clave. Otra vez, no estás solo, ¿no? No estás solo. Oye, más allá de los números, hay algo que vemos últimamente mucho y es esa cultura de éxito, esa obsesión por no fallar de las startups y nuevamente mostrarse como todo perfecto. ¿Qué tan tóxica crees que puede volverse esa cultura donde nadie quiere aceptar que el barco se está hundiendo?
¿sí? O sea, también pasa mucho. ¿Cómo va? Volando. Claro. Y por dentro todo vuelto mierda. Entonces, ¿qué piensas de eso? Pues a ver, yo te confío, ahora que hablas de LinkedIn, yo no tengo LinkedIn en mi celular. Yo hace muchos años solté las redes sociales, empezando por Instagram y demás, y un buen día dije, también suelto LinkedIn. Y la razón es porque cuando estaba en mucho ese proceso, pues claro, uno sabe que estadísticamente, no sé, el 90, 95, 99% de las empresas no la logran. Lo que sea el número, tú lo sabrás mejor que yo. Puta, pero lo que uno ve en LinkedIn es solo. Levanté, ¿no? Entonces yo pasándola mal, no pudiendo pagar ni siquiera mi arrendamiento de la casa y veía un huevón diciendo levanté 322 millones de dólares a una valoración de 10 billones. Sí. ¿Cómo fue puta? Y tengo Yo 23 soy años. malísimo. Además, ¿no? Como yo soy malísimo. Sí. Y entonces llegué un día donde dije, acá hay una de dos cosas. O yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, y lo estoy haciendo demasiado mal, o simplemente esto no sirve para lo que yo necesito en este momento. Y opté muy envidiosamente por decir, yo sí creo que sé lo que estoy haciendo. Por ende, voy a eliminar esa mierda. Y eso va a un trasfondo, lo que tú decías, que es desafortunadamente termina engrandeciendo, termina romantizando algo que no es fácil, que no es humano, que no es natural, y las personas, por como estamos cableadas, no nos es fácil diferenciarlo. Otra cosa fuese donde desde chiquitos nos hubieran enseñado a entender que es el 1% de las cosas y que no está mal fracasar y que no está mal embarrarle y que no está mal quebrarse siempre y cuando uno lo haga, ¿no? Actuando de buena fe, pero eso no nos lo enseñan. Entonces, cuando uno termina solo leyendo eso y solo enfatiza, uno cree que esa es la única manera de hacer las cosas y que si uno lo hace, y eso es un ciclo vicioso muy dañino. Pues por eso fue que creamos un Focabol. Seguramente lo Sí, has sí. visto, porque yo sí creo que si uno desde chiquito aprende esto, la vida va a ser más fácil. Total. Mira, el otro día yo también cerré mis redes cuando cerré LinkedIn, cuando cerré Fabric, porque me pasaba lo mismo. Yo fracasé con mi compañía y viendo todo el mundo levantando plata y sacándola al estadio, eso fue muy jodido. Sí. Pero mira tú que tienes tu hijo de año y medio con Martín, Elena el otro día, Elena tiene 7 años y estábamos desayunando algo pero súper casual y yo le dije, hija, ¿en qué trabaja papá? Porque me genera curiosidad, ya que le dice a sus amiguitos en el colegio, en un Focabol, y le dije, ¿y qué es un Focabol? Caerse y volverse a parar. Lo máximo. Ya con eso yo creo que Elena y Matías crecerán con un mindset diferente. Total. Oye, ¿y qué crees que empuja a los líderes muchas veces a mentir sobre la realidad por tratar de mantener, digamos, como esa imagen? O, por otro lado, a solo contar y contar y contar esto. ¿Qué crees que hay detrás? El ego 100%. La idea de que fracasar, llámalo fracasar, quebrarse, pasar por crisis. Y lo chévere que yo sí veo es, hay una evolución en nuestra generación versus la de nuestros papás y aún más versus la de nuestros abuelos, donde ¿no? Anteriormente los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Empezando desde el núcleo familiar, tenemos que mostrar que somos una familia perfecta. Y la familia perfecta no existe, y el matrimonio perfecto no existe, pero desde un inicio eso es lo que a uno le vienen enseñando. Entonces yo sí creo que hay que tocar esos temas, que sacarlos a la luz, que se vuelvan parte de la cotidianidad y que sea lo que les empezamos a decir a nuestros hijos, fue puta, perdió, está bien. Lo hizo, le metió toda la que pudo, sí. Dejó todo en la cancha, sí. Listo, vamos, párese y para adelante. Y eso yo creo que empieza a generar unos cambios muy viscerales, muy internos, muy de uno, que ayudan a que todo empiece a fluir mucho más. Una de las cosas que me empecé a preguntar en esa época era, ¿cómo hago, cómo voy a hacer a futuro? Porque yo no pienso retirarme de las canchas. Yo pienso trabajar muchos años más, 70, 80 años. Me encanta trabajar. Pero, puta, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, durmiendo 2 o 3 horas, muerto del susto, muerto de qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que esto funcione? Es súper envidioso, pero yo decía, ¿qué hago que esto funcione para mí? No para los inversionistas, no para los empleados. Y eso fue parte de lo que yo llegué y dije, tengo que lograr que lo que pasa acá adentro no esté
o esté mínimamente en el mundo ideal, esté mínimamente influenciado por lo que pasa allá afuera. Y eso me permite a mí tomar mejores decisiones para lo que pasa allá afuera. Y seguramente ser más exitoso en lo que pasa allá afuera. Pero quizás me extendí un poco, volviendo a tu pregunta, yo creo que todo termina encajando bastante bien. Es una transición muy chévere que veo que mucha gente está viviendo y que ojalá nos ayude a todos. Pero me dejaste algo clarísimo que hay desde chiquito. Los trapos sucios se lavan en En la casa. casa, claro. O La la imagen ropa de sucia. la perfección, Claro. tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos. Acá no se les puede mostrar debilidad, embarradas, ¿no? Desde ahí viene. Y sabes que no me parece egoísta. El Que al vivo y el final, bobo, es cultura de... pero ese de los trapos sucios lavan en casa entra perfecto. Lo vamos a poner ahí en Unfuckable como antítesis. Tal cual. No me parece envidioso que digas voy a hacer que algo que funcione para mí. Porque es más, lo hablábamos ahorita antes de grabar. Uno muchas veces está pensando en los demás, en cómo le da valor a sus inversionistas y a crear empleo y todo, pero pues si uno no está bien por dentro, pues no va a poder ayudar a otras personas. Es como Total. ahí sí el cliché de la zapata en el avión, primero usted póngase la máscara y luego ayuda al otro. Mira, Entonces, hay una frase que para mí, que un día un amigo muy, muy cercano me la compartió, la decía un amigo guatemalteco, su abuelo se la decía siempre. Y más que un juego de palabras, en su simplicidad, yo creo que es de las cosas más filosóficas que me he encontrado y me lo trato de recordar. Y dice, en la vida todo es importante y nada es importante. Y lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. uy, En la vida eso todo me es toca importante y aplicar. nada, la vida todo es importante y nada es importante. Y lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Ya, Entonces fue puta, basta con ya. pensar en qué van a decir y qué piensan y qué van a hacer y los inversionistas y los empleados y la sociedad, bla, bla, bla. Todo eso chévere, pero realmente es lo más importante o eso tiene el derecho a dañarle su comida por la noche con su esposa. Mm. Y al final eso que, verá, esas dos últimas frases me han gustado mucho porque también parte de quitarle el humo a esta vaina y como un peso que uno puede, es que hay que emprender por propósito y por impactar, sí, y obviamente se convierte en una consecuencia, pero también no está mal decir quiero emprender para crear algo para mí y que me funcione bien para mí, Total, mi esposa y mis hijos. total. Del putas que después impacta a otras personas, pero es que tal vez esto que estoy diciendo es súper impopular, que además lo dijiste tú, esos Felipes tan egoístas, y a esas personas que pueden estar pensando en crear algo para ellos, dígalo sin miedo, o sea, no pasa nada. Totalmente. Bueno, Felipe, de Unfuckable a Unfuckable, mira, yo tengo acá 3 papelitos con 3 temas, te los voy a leer y vas a escoger 2. Listo. Y de esos 2 vamos a tener una conversación. El primero es, ¿las crisis son necesarias? El segundo, quejarse de la vida no la mejora. Y el tercero, arreglar lo que otros dan por perdido. Arreglar lo que otros dan por perdido. ¡Qué berraco, ¿no? ¿Cuál es tu constante necesidad de arreglar todo y tratar de iniciar siempre con el caos como punto de partida? Son dos preguntas yo creo que muy diferentes y la primera es un defecto y es en esa palabra o en esa frase perfectamente imperfecto y es algo que estoy cambiando. Yo creía que debía solucionarlo todo, yo creía que debía arreglar todo y eso fue lo que me llevó a ese momento unfuckable en el cual estaba destrozando mi vida de manera completa. Uno no vino a esta vida y a este mundo a salvar a nadie. Y yo, por toda esa trayectoria de yo lo puedo y si trabajo duro y lo logro, tal, y me montaba un montón de presiones y responsabilidades. Entonces, eso es algo que conscientemente estoy soltando. Pero la otra pregunta de por qué meterse en crisis, cuando empecé además a simplemente decir, venga, soltemos, entonces yo estaba trabajando en BCG y en BCG me tocó un proyecto diferente a los normales, donde nos metimos en una compañía y ayudamos a tomar decisiones con equipos de la compañía. Y yo dije, pucha, esto me encanta. Más allá de lo que antes, que era más encontrar la estrategia, desarrollar la estrategia y dar una recomendación, eso era, venga, remánguese, métase con los equipos, tome decisiones y vea qué pasa el día de mañana con esas decisiones. Y eso fue lo que naturalmente, sin yo quererlo o creerlo, me empezó a poner la vida y era en situaciones donde había caos, desorden y una mezcla de mis experiencias pasadas servían, no fue por opción.
y hoy en día me siento muy cómodo en ese caos. Sí. Creo que quedó muy claro y además ahí escogiste por eso de una de esas. ¿Crees que lo podrías hacer igual de bien con una empresa que está en perfecto estado? Muy buena pregunta, no lo sé, no lo sé. Pero estoy dispuesto a ensayarlo y me encantaría aventurarme. Mira, las empresas, y esto yo creo que la gente no lo entiende, las empresas que van perfectamente bien también son unos retos, los hijueputas, durísimos. Y ahí todos esos términos de wartime CEO versus peacetime CEO, no sé qué cosas, siempre le dan términos a todo, pero yo creo que liderar una empresa que está creciendo también es un reto el berraco, porque ya está la expectativa y usted viene creciendo. Bueno, ahora no la embarre, ahora no. En la que está jodida, pues bueno, ya está jodida. Exacto, sí, pues que allá no podemos caer más, entonces, el puesto de o sea, que sí. Eso está bueno. Oye, ¿crees que tienes un talento innato por identificar problemas y resolverlos? Quizás tengo una pequeña afinidad, pero esto realmente ha sido horas y horas y horas y horas de trabajo, donde el paso mío por BCG fue un gran profesor en cómo quitar mucho el ruido en un problema, identificar las cosas que realmente mueven el problema para enfocarme en esas. Entonces, creo que es bastante aprendido. Bacano. Y elige el siguiente, ¿las crisis son necesarias o quejarse de la vida no la mejora? Las crisis son necesarias, Qué man tan coherente, ¿no? A ver, ¿lo son? pero son parte de la vida. Son. O sea, no son ni buenas ni malas. Sí, yo sí creo en esta idea y pues llevamos una hora hablando de esta vaina. También es muy pelota en la vida si pasa por un momento y si no le saca jugo, pero es parte de la vida. Es una utopía pensar que uno puede llegar a este mundo y vivir los años que viva sin pasar por una crisis o por muchas crisis. Totalmente de acuerdo. ¿Quién le enseña a uno a responder a una crisis? Vivirla. Creo que realmente es la única, y ahí vuelve la conexión cabeza-corazón. Uno puede tener acá claro, ¿no? En libro y en los gurús y no sé qué, marica, vivirla, pasar por ese infierno, quemarse, sufrir, pensar que uno no va a salir de esa, es lo que le enseña a uno a librarla. ¿Y cómo eres tú como líder en momentos de crisis? Muy cercano, al menos eso quiero pensar. Yo soy una persona que nuevamente trato de poner los zapatos del otro. Y cuando uno está liderando una crisis, uno tiene el 360. Y yo lo que he aprendido es ser muy consciente que hacia abajo no existe ese 360. Por lo cual muchos supuestos, muchos rumores de pasillo eh, existen. Y es fácil uno decir, esa persona manda huevo, yo me estoy montando esta crisis y esta empresa al hombro, estoy empujando todo lo que puedo y me está criticando. Pero cuando se pone sus zapatos, uno dice, pues, pucha, esa persona también tiene miedo, tiene incertidumbre, no le estoy pagando lo que debería estar pagando y no tiene la foto completa de las 3 apuestas que estamos haciendo, las conversaciones que estoy teniendo para vender esta tecnología y demás. Entonces, a mí me ha servido mucho ser muy cercano, poner la cara, responder preguntas sin rencor, sin resentimiento, simplemente, venga, acá estoy, ¿no? En estos momentos y cuando yo estaba en mi proceso de Fabric, también tenía mentores y hablaba con otros fundadores y siempre hay, o sea, hay una corriente que dice comuníquele todo a su equipo, o sea, que todo el mundo sepa todo. Otros, no, pues no comunique todo porque pues hay información sensible. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál recomendación darías? Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay cosas para comunicar, que hay cosas para no comunicar. Y nuevamente, porque a veces tú puedes comunicar algo que sin tener el 360 del contexto infunde más pánico. Es así de sencillo, entonces, ni uno ni Interesante. lo otro. Bueno, Felipe, pues hemos llegado al momento de la graduación. Yo estaba esperando a ver con muchas ansias pues cómo nos ibas a contar toda la historia del cierre de Merkeo, pero sobre todo me llevo unas grandes lecciones de Felipe Boza como persona y cómo recorrer ese camino y pues no morir en el proceso. Me Es alegro. por esa razón, Felipe, mira, te hago entrega de nuestro símbolo de Unfocable y esto es un regalo que nos hacen nuestros amigos de Sahoo ¿Qué como nota? un premio a estas personas que se atreven a intentarlo, a lograr cosas imposibles, que atreviste a tomar las riendas, el timón de un barco sin saber a dónde iba a llegar y pues al final eh,
compartirlo también, porque una cosa es hacerlo y tú te abriste acá a compartirlo, entonces, San del puto. tocayo, Gracias. muchas gracias a ti. Y además creemos que viendo la vida con otros ojos, con este filtro que representa para nosotros estas gafas, pues la vida es más amena y es más suave. Total. Y para cerrar, siempre hacemos algo diferente con cada persona. Ujú. Y contigo queremos hacer lo siguiente, se llama 30 segundos. Ujú. Y lo que quiero que hagas es, ya que te gusta la velocidad, el caos, los problemas, tienes 30 segundos donde imagina que tienes a ese Felipe Osa que le están proponiendo ser CEO de Merkeo. Ujú. Y en 30 segundos le vas a decir por qué debería aceptar esa propuesta o por qué no debería aceptarla. 30 segundos. Felipe, 100% tienes que aceptar esa propuesta. Va a ser uno de los caminos y los retos más grandes de tu vida, transformativo en quién eres y en cómo aprovechas el resto de tu vida. Hazlo, hazlo, ¿Seguro? 100%. Bueno, Felipe, pues muchas gracias. Ha sido una gran conversación y así cerramos otro capítulo de Unfuckable con una historia sin filtros. Entendimos cómo fue ese postmortem de Merkeo, cómo Felipe asumió ese desafío, cómo lo llevó hasta el final. Así que si llegó hasta acá, compártale este episodio a un fundador o a un CEO o cualquier persona que esté trabajando en una compañía y esté pasando un momento complejo, potencialmente en una crisis y que no sepa para dónde agarrar. Y si llegó hasta acá, recuerde, síganos en Instagram, síganos en TikTok como Los Unfuckables, suscríbase y nos vemos en un siguiente episodio de Unfuckable y como ya saben, sin miedo al éxito y sin miedo al fracaso. Una. Tocayo, todo bien.